Miguel Jaramillo, estratega político, gracias por estar con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, muy buenos días, un saludo cordial para ti y para todo el equipo de Clickracia, qué gusto estar por acá con ustedes. Muchas gracias, Miguel, y qué bueno que siempre que pidamos su colaboración, me siento como un artista, me siento como Karim León con Maluma en colaboración. Entonces, ¿quién es Karim León y quién es Maluma? No importa. Digo, es porque la expresión colaboración es muy típica hoy hablando de música. Pero eso hace el éxito, ¿sí o no? Entonces, sí. Por eso usted aquí hace el éxito de Clickracia y de Canal.co y nosotros aportamos también a esa labor tan importante que usted hace. Bueno, Miguel, de una vez, vamos con otra encuesta que ya acaba de aparecer en torno a las elecciones presidenciales del año 2026. Esta fue hecha por el Centro Nacional de Consultoría. Y miren los resultados de una vez, Miguel. De la siguiente lista de candidatos a la presidencia, ¿usted por qué votaría? Entonces, mire, Juan Manuel Galán, 10.7, Claudia López, 8.6, Sergio Fajardo, 8.2, Germán Vargas Lleras, 8.1, Vicky Dávila, 7.5, Miguel Uribe, 6.7, María José Pizarro, 5.4, María Fernanda Cabal, 4.5, Gustavo Bolívar, 4.3, Francia Márquez, 3, Luis Gilberto Murillo, 2.2, Daniel Quintero, 1.7, Susana Mohamad, 1, ninguno, 22.3, no sabe, no responde, 5.9, 1.304 personas encuestadas en el país. ¿A usted qué le suscita de entrada esta fotografía, Miguel? Bueno, Roger, primero que todo, digamos, en relación con esta encuesta que la realiza el Centro Nacional de Consultoría, pues plantear que hay total independencia, digamos, en el sentido de que el ordenador que figura en la ficha técnica es el mismo Centro Nacional de Consultoría y el medio de divulgación fue la revista Cambio, que ayer el sábado en la noche, le dio a conocer esta encuesta al país. Me parece que la metodología probabilística en ese muestreo y solamente la exclusión de algunos territorios nacionales como San Andrés y Providencia, Orinoquía, Amazonía, que no representan una gran muestra, dan un reflejo importante y el margen de error es bajito en relación con lo que se está dando. Frente a esta primera respuesta que usted plantea, me parece pues que es totalmente natural, aunque no es asimétrico con la antelación de la elección, la cifra de ninguno, con un 22.3. Esto quiere decir que no hay ningún gallo, no hay ningún tipo de favoritismo, porque digamos que a poco o menos de 2 años de las elecciones que se realizarán en el mes de mayo de 2026, pues lo natural es que aquí en el ninguno estuviéramos sobre el 15, ¿sí? Y estamos sobre el 22 y yo creería que la cifra puede ser un poco más alta con el no sabe, no responde, estaríamos sobre los casi 29%. Creo que todavía hay un margen de indecisión muy alto, hay una diseminación de candidatos alto, hay un primer bloque del centro, de la opción de centro, que ya completa más o menos unos 6-7 meses desde que no solamente Centro Nacional de Consultoría, Guarumo, Inbamer, sino otras encuestas, digamos que las conozco por mi trabajo, precisamente pues se están reflejando en relación con esas opciones de centro. Una pregunta que se hacen muchos en relación con Juan Manuel Galán es el apellido, por ser el hermano del alcalde de Bogotá, es su trabajo. ¿Por qué razón? Porque él todavía no ha iniciado formalmente una campaña. Es evidente que se está moviendo por el país, pero no ha iniciado una campaña y ya su Senado está bastante lejos. Sobre Claudia López, indudablemente fue la alcaldesa reciente de Bogotá, tiene una marca y un reconocimiento, lo mismo que Sergio Fajardo, quien me parece que resurgió de alguna manera en relación con los terrenos políticos, sobre todo con esa ruptura con Claudia López. Un primer bloque entonces de centro, unos candidatos de la derecha que ya están ocupando la mitad de la tabla, que es normal, ahorita lo vamos a ver en la sincronía con las temáticas y las opiniones,
y digamos que unos candidatos de izquierda a los que les pasa factura un poco la situación del presidente, la popularidad del presidente y también el desconocimiento. Miguel Jaramillo Lozano, ahorita hablábamos al principio cuando estábamos hablando sobre la situación del presidente Gustavo Petro. Hoy el cuento del golpe blando, ahora golpe de corbata, según dijo él, o utilizó esa expresión en esta asamblea popular por las reformas que se llevó a cabo estos días, que era una asamblea absolutamente política, pensando en cómo van a continuar en el gobierno los que hoy están gobernando, que son los de izquierda, con todo lo que esto genera en la oposición. El 19 de septiembre próximo, que hay marcha en contra de Gustavo Petro. En fin, esta situación nos lleva a la polarización. Entonces decíamos que esto iba a ser de derecha extrema y de izquierda extrema. Sin embargo, vemos ahí que el centro, y usted lo acaba también de notar, el centro está ganando en esta encuesta. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Perdóneme, tal vez si usted lo sugiere, pero sí quiero que sea más expresa la respuesta. ¿Qué es lo que puede haber pasado en este momento, en esta encuesta que es independiente, es hecha por CNC y pagada por el CNC? Que vemos ahí que por ejemplo, Vicky Dávila, que en la de Guarumo Ecoanalítica estuvo en primer lugar y estuvieron arriba los primeros lugares. Y vemos, estuvieron arriba los de la derecha. También estuvieron en esa encuesta más arriba los de la izquierda, como Gustavo Bolívar, por ejemplo, hasta Daniel Quintero apareció en esa otra un poco más arriba. ¿Qué es lo que le da al centro, digamos aquí, esa predilección por parte de los consultados? A mí me parece, Roger, que estas encuestas públicas hay que mirarlas con sumo cuidado. De hecho, debo confesar que ayer la compartí porque me parece que se parece mucho a muchas de las encuestas con las que yo vengo trabajando, que no son públicas en algunas regiones de Colombia. Y efectivamente, para mí, hoy hay una prevalencia de la opción de centro para los ciudadanos. Los ciudadanos hoy quieren elegir un presidente que tenga una tendencia de centro y no quiere seguir en el juego de la derecha y la izquierda. Fíjese usted que el humor social, el panorama político, el espectro político esta semana, ¿con qué arranca? Arranca, por un lado, con el juicio Uribe y por otro lado, con el CNE, los ataques de Gustavo Petro y demás. Cada semana, el espectro político de los colombianos, y lo va a ver usted ahorita incluso en las siguientes preguntas, estamos en una pelea, en una reyerta entre los dos extremos. Entonces, esto de una u otra manera genera un gran agotamiento de los ciudadanos a esta altura. ¿Cuál es la realidad de este tipo de cosas? Porque tampoco nos podemos llamar equívocos. Y esto ha sido estudiado incluso por académicos escandinavos. Tengo algunos estudios en relación con esto. Y es que al final de los procesos electorales, sobre todo cuando faltan pocos meses, la gente es poco proclive a votar por opciones de centro que no se la jueguen por temas que emocionalmente lleven a alguno de los dos espectros políticos. Esto es lo que es muy llamativo. A mí me parece llamativo eso y también me parece llamativo el trabajo de Juan Manuel Galán, pues los números de Juan Manuel Galán, sobre todo porque el ex senador no tiene un trabajo de campaña tan fuerte, tan sólido, mediático como el que sí están teniendo hoy Claudia López, que viene haciendo con su esposa recorridos por el país, el que viene teniendo Sergio Fajardo, quien incluso hoy está haciendo un trabajo digital mucho más agresivo, Germán Vargas, ni qué decir con sus columnas, sus declaraciones, lo de Vicky Dávila, quien a través de semanas, sus recorridos y demás, Miguel Uribe, que prácticamente es el ungido del Centro Democrático en los corrillos políticos. Entonces, yo creo que para mí el resumen es que esta encuesta o esta radiografía, esta fotografía del momento refleja buena parte de lo que yo estoy viendo en algunos estudios nacionales que no son públicos. Miguel, un saludo especial. Tengo dos preguntas. Uno, lo de Juan Manuel Galán, ¿se podría haber afectado de pronto de una buena o una mala gestión por parte de su hermano en la alcaldía de Medellín? ¿Eso de pronto lo afectaría en las encuestas? Y dos, doctor, de Bogotá, perdón, alcalde de Bogotá, sí señor, como alcalde de Bogotá. Y dos, ¿sí o no entrarían en el panorama político
para las presidenciales, pues alcaldes como Federico Gutiérrez y gobernadores como André Julián Rendón, que no están en la lista, no suenan en este momento, pero que se ha visto una intención de pronto de no terminar sus mandatos para aspirar a la presidencia de la República. ¿Cuál es el análisis que usted hace frente a todo esto? Óscar, con los buenos días y un saludo para ti. El alcalde Carlos Fernando Galán fue muy claro en su discurso de posesión, pero no lo está haciendo en la participación de los aliados de lo que Ariel Ávila llama la mesa familiar dentro de su gobierno. Y es claro y es demostrable que el equipo de Juan Manuel Galán y el nuevo liberalismo tiene una gran participación en el gobierno distrital de Bogotá. Creo yo que una buena o mala gestión del alcalde Galán indudablemente impactaría sobre la aspiración de Juan Manuel Galán a la presidencia. Y creo indudablemente que el segundo cargo del país, que es la alcaldía de Bogotá, de una u otra manera genera muchas dudas sobre entregarle el poder a una familia frente al país. Y creo que eso de todas maneras está dentro del debate político. Yo no estoy hablando acá de las calidades o no calidades del doctor Juan Manuel Galán. Creo que ahí hay unos temas que se deben resolver, obviamente hacen parte de la campaña, de la dinámica política, en clave de la reputación o de la pregunta suya sobre el desempeño del alcalde Galán en el caso de la alcaldía de Bogotá. Segundo, me parece que los gobernantes de Medellín y Antioquia hoy no aparecen en esta encuesta porque no han manifestado su intención de aspirar. Y fíjese usted que en una entrevista con Marisabel Rueda el día de ayer, el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, dijo que no va al 26. Me parece que es una decisión sabia, me parece que es una decisión sobre todo consecuente, primero con su responsabilidad como alcalde de Medellín, que debería cumplir todo el periodo sin renuncia alguna, porque a mí me parece que está muy mal un alcalde que es elegido y no termina su periodo de renuncia para irse a hacer campaña. Me parece que hay muchas otras formas a través de las cuales se puede buscar una sucesión política y no está mal que se busque, hay que buscarla. Los gobiernos deben buscar eso, quizá no la reelección inmediata, que eso no existe en la figura constitucional y la ley electoral colombiana, pero hay que darlo. Y en el caso del gobernador Andrés Julián Rendón, yo creo que se trata de una figura política que le falta todavía kilometraje para pensar en una aspiración presidencial. Yo creo que si el gobernador de Antioquia está pensando en una aspiración como estas, debería hacerlo mejor hacia el año 2030. Miguel, buen día, cordial saludo. El centro, digamos, no sé, de pronto teníamos dos visiones diferentes, pero me imagino que usted es más conocedor y más estudioso sobre el tema. Creo que vamos a llegar más polarizados en el 2026 de lo que pudimos haber estado en el 2022, por lo que uno más o menos avisora, pero el tema de las encuestas no deja de ser muy engañoso por la forma en que se pregunta y por la forma donde se pregunta. Gran parte de la estrategia, por ejemplo, de la izquierda se ha ceñido no tanto en esa Colombia representativa de las grandes ciudades, sino en lo que ellos han llamado la periferia. ¿Usted cree que una estrategia como esa les puede les puede dar algún rédito o no? Que obviamente no va a estar reflejado, por ejemplo, en encuestas. Javier, buenos días. Claro, hay que recordar que las encuestas son una fotografía del momento. Yo por eso soy muy cuidadoso en decir que esta no es la opinión pública colectiva del país, ni creo que sea el vademecum que nos permite, sino que de una u otra manera esta encuesta ordenada por el Centro Nacional de Consultoría, transmitida además por una revista Cambio que tiene una tendencia ideológica de centro izquierda, me parece llamativa, pero más allá de que sea llamativa, es coincidente con varios instrumentos de recolección de información. Voy a señalarlos como escucha social digital, como otras encuestas internas, como grupos focales a los que nosotros tenemos acceso por nuestra labor desde la consultoría política, desde la investigación electoral. Coincido contigo en que vamos a llegar muchísimo más polarizados. Creo yo que la posición hoy del presidente Petro en relación con las amenazas, supuestas amenazas de muerte, supuesta búsqueda de sacarlo del poder, supuesto golpe de Estado por un lado, y de otro, lo que está pasando en Venezuela y la forma como ese espejo y ese reflejo ayuda a que ciertos relatos de llevar al extremo por parte de la derecha y también
de algunos mensajes como el de Isabel Zuleta ayer en relación a que se va a buscar la reelección a toda costa y por encima del que sea, hace que se atice ese tipo de lenguaje que le ayuda a ambos lados. Sin embargo, sí es claro, y lo vamos a ver en algunas de las preguntas posteriores, que hay un agotamiento, y en los cualitativos que yo he realizado y que tengo acceso, veo que hay un ciudadano en la foto de hoy con un gran agotamiento. Lo decía ahorita también al principio, en la medida en que va acercándose la elección, esto cambia, porque ya la gente no vota tanto porque se sienta agotada por la politiquería, por la polarización y demás, sino que la gente, o que sienta que puede haber una opción de centro, sino que la gente empieza a exacerbarse en sus emociones, empieza a sentir un tema de riesgos, y hoy, déjeme decirlo, lo siento en la calle, la gente le tiene más temor a la reelección de Petro que incluso a la pobreza, a la desaceleración económica y a otros temas, como incluso lo demuestra esta encuesta en sus siguientes preguntas. No obstante, esta otra fotografía en la cual aparece, la pregunta es, los que irían a segunda vuelta, y son los que, según la pregunta, los que están en los extremos. Veamos en la pantalla cuál es la pregunta que hace el Centro Nacional de Consultoría a propósito de esta fotografía, como dice Miguel Jaramillo Luján, que se está tomando hoy o que se está mostrando hoy. Entonces dice, en una segunda vuelta, si se enfrentan un candidato con el respaldo de Petro, mire que en todo caso, no obstante los resultados y las respuestas que nos da Miguel Jaramillo Luján en torno a candidatos de centro, la pregunta que hace el Centro Nacional de Consultoría está muy orientada a que esto terminará precisamente con un candidato respaldado por los extremos, o sendos candidatos, mejor para ser más precisos, respaldados por los extremos. Entonces, por el que diga Uribe, el Uribe es el máximo líder del Partido Centro Democrático, el de oposición y el que está al extremo derecho. Así el mismo Álvaro Uribe nos haya dicho en múltiples ocasiones que eso es falso, que ellos no son de derecha, que ellos son de centro. En fin, en todo caso, todos sabemos que está allá, y Miguel lo sabe muy bien. Entonces, por el que diga Uribe, 45.9%. Por el que diga Petro, el 27.2%. Ninguno, o no sabe, no responde, 26.8%. ¿Qué le sugiere a usted en toda esta respuesta, Miguel? Aquí hay una variable condicionada, Roger, y hay que entenderlo de esa manera. La variable es que si a ti te leen entre dos extremos, pues indudablemente allí solamente tienes dos opciones o el ninguno, no sabe, no responde. Vuelvo y reitero, la gente se siente hoy quizá más atraída por el reconocimiento de unos candidatos de centro derecha que tienen mucha más trayectoria, pero también en cierta forma, como estamos todavía lejos de las elecciones, la gente no está pensando tanto en votos, sino en su propio metro cuadrado. Y aquí pues simplemente la gente toma partido en un más o menos 72%, y el otro porcentaje pues ya hace parte de un margen de indecisión que es parecido proporcional o sincrónico a la gente que no ha tomado ningún tipo de decisión al otro lado. Sin embargo, vemos que por reconocimiento los candidatos de centro son una opción. Estamos polarizados, indudablemente. Llegaremos mucho más polarizados, no me queda ninguna duda. Y el gran reto será para muchos de esos candidatos de centro, digámoslo, o de algunos de derecha incluso, o de izquierda, de empezar a matizarse. Mire usted, por ejemplo, mucho de lo que está haciendo hoy un Gustavo Bolívar, mucho de lo que está haciendo hoy quizá María José Pizarro o incluso Paloma Valencia, tratando de acercarse al centro. Esto me recuerda mucho incluso el debate hoy de Estados Unidos a 47 días de ambos candidatos tratando de salirse de los extremos, porque indudablemente hoy Colombia tiene un margen de indecisión, una votación todavía no cautivada en el centro, que está conformada en su gran mayoría por personas entre 25 y 35 años, gran cantidad de público femenino y mucha población apolítica que está entrando al mercado electoral. Una gran cantidad de personas no cautivadas por el centro, pero aburridas de los extremos, por lo que entiendo yo. Pero bueno, mire, Miguel, para que nos ayude a entender estas diapositivas que para mí
me dejaron mucha inquietud, pues por eso usted es el experto y nos acompaña. Dice, en su opinión, ¿cuáles son los dos principales problemas del país? Personas que votan por algún candidato que diga Gustavo Petro. Entonces, ahí empieza a plantearse cuál es ese problema. La inseguridad, delincuencia común 22.9, la corrupción 22.5, la economía 15.3, el desempleo, la tasa de oportunidades, la falta de oportunidades 9.3, la salud 7.8 y de ahí para abajo. Pero no entiendo, a ver, explíquenos. Principal problema, ya lo sabemos. Entonces, el primero es la inseguridad y la delincuencia común en el país. Personas que votan por algún candidato que diga Petro. O sea, bueno, ya. De los que de la anterior encuesta, perdón, de la anterior fotografía, le preguntan esto. Sí, el instrumento, digamos que tiene esta particularidad precisamente porque o sea, técnicamente trabaja sobre la base probabilística, ya que hacen una segmentación de las personas que votaron por el que diga Petro, ¿cierto? Y de ese segmento de la muestra, le preguntan a ese segmento de la muestra cuáles son los dos principales problemas del país a su juicio, pero lo hacen con una ficha preestablecida, esto hay que decirlo claramente. Y de la ficha preestablecida la gente señala cuáles son los dos principales problemas. Primero, llamativo, o sea, primero hay que entender que estas personas que están opinando acá solamente representan el 27.2% del total de la muestra. Acá solamente está el 27.2%. O sea que hay que tomarlo con toda mesura, sobre todo entendiendo los valores para mí superiores a 14%, que son los más representativos. A mí me parece que llama la atención que el problema común es la inseguridad, pero para mí uno de los temas de campaña más fuertes que tendrá el 26, sin lugar a dudas, será el tema de la corrupción, ¿cierto? Ese tema va a ser clave. Me preocupa mucho que la economía y los temas de pobreza, costo de vida y demás, desigualdad, estén en posiciones tan inferiores, no solamente acá, sino en el siguiente, donde ya se indaga por las personas que votan por el candidato que diga Uribe, donde ahí sí estamos sobre un 45.9%, estamos casi que al 50% de la muestra. Entonces allí pues aparecen valores como el de la inseguridad, que es normal, el metro cuadrado y las condiciones de seguridad de las personas es las que establece en clave de necesidades humanas, y esto pues no solamente lo dice Maslow, sino diferentes aproximaciones en política pública, elementos claves para el ciudadano, pero de ahí ya sigue como obviamente la incredulidad frente a los políticos tradicionales en temas de corrupción, en temas de apropiación del presupuesto o favorecimiento ilícito. Me llama mucho la atención es con un 2024 tan difícil para la economía, que ha generado tantas situaciones, a pesar de que nos han dicho que ha mejorado el indicador de la pobreza, sobre todo en el año 2023-24, pues me parece muy llamativo que esté tan abajo esta situación. Y me llama mucho la atención también que aparezca un tema de malas administraciones públicas o de críticas al presidente dentro de los que digan que votarían por el sucesor de Gustavo Petro, que es muchísimo más alta en la ficha que donde responde el 45.9 de los, digamos, que votaron por el que diga Uribe, ¿cierto? Donde aparecen un 6.7. Yo pensaba que incluso iba a estar debajo de la corrupción o algo así, porque el relato de muchos de los candidatos uribistas o de los candidatos de la derecha ha sido o es fundamentalmente no vemos la hora de que se vaya Petro, el problema es el presidente, pero yo creo que aquí hay una objetivación que es bien interesante y es muy llamativo que en el caso de los que votan por Uribe hay casi un 20% que no categorizan en estas, digamos, ítems o en estas variables los dos principales problemas del país. Eso también me llama mucho la atención. Venga, que yo me enredé y con seguridad muchos de los internautas de enredar. Es que apareció de repente la otra ficha que era por los que votan por Uribe. A ver, para que entendamos esto que estamos hablando, a ver, póncheme por favor, José, la de la segunda vuelta. Por los que, aquí está. Ahí está. ¿Por qué hablaba? ¿Por qué hablaba Miguel Jaramillo Luján ahorita en la siguiente ficha que vamos a ver enseguida? Que solamente es el 27.2%, porque es que se les pregunta a los que aquí respondieron en esta fotografía que están viendo ustedes que el próximo candidato que va a respaldar es el que diga Petro, el 27.2%. Y
aparece otra ficha que se les pregunta a los de Uribe, o sea, hay una mayor cantidad. Entonces, ahora sí, teniendo esa claridad, entonces, un ponchazo rápido de la de Petro, por los que diga Petro, la vamos a ver rápido, ahí está. Entonces dice, la inseguridad es el principal problema con el 22.9% y le llama la atención a, lo dijo usted, pero es que ya me perdí si estaba hablando de la de Uribe o esta, pero a mí no me llama la atención que digan que las malas administraciones públicas, el presidente 4.3, porque es que le están preguntando a la gente que tiene afinidad con Gustavo Petro y el que diga él. Ahora sí, veamos la de Uribe. Aquí sí. Entonces, bueno, aquí se tiene que llamarle a usted la atención. Le están preguntando a los que son afectos a Uribe, entre comillas, y plantean ellos que las malas administraciones públicas y el presidente también sea muy bajita. La inseguridad, en esa sí están, digamos, los dos, y en la corrupción, los dos grupos consultados, de acuerdo. La inseguridad primero, la corrupción segundo, y bueno, llama la atención lo del presidente, que para los uribistas, si me permite, usted lo dirá si sí o si no, yo estoy dando mi interpretación rápido como por entender, ¿cierto? Los uribistas, que son los que dicen que votarían por uno que diga Uribe, le suena a uno que es uribista, les llama la atención de que, de que no hayan tirado hacia arriba el tema de las malas administraciones y entre ellas la del presidente. Miguel. Sí, señor. Como lo decía ahorita, esta respuesta es el 45 punto, vamos hacia arriba, es el 45.9. En cambio, la respuesta a lo de Petro es el 27.2. Por ende, las variables que están por encima del 14%, yo creería que son las que creo que pueden prevalecer, y de alguna manera en la combinación ya uno puede entender un poco más el metro cuadrado del ciudadano. Indudablemente la inseguridad, la corrupción, la economía, pero me llama la atención primero que la economía, con la situación que está viviendo el país, que para nadie es un secreto que hay una desaceleración de la economía, ocupe estos lugares, y que sobre todo en el espectro de los que votarían por el que diga Uribe, la posición de las malas administraciones públicas es las presidente, porque no están preguntando ni por alcaldes, ni por gobernadores, ni por ministros, ni por políticos, que sería distinto, pues estén los dos, digamos, ni siquiera separados del margen de error, o sea, están separados creo que 2-3 puntos, ¿cierto? Cuando quizá uno pensaría que esa variable podría estar mucho más arriba por cierto humor social que yo percibo en la escucha social. De hecho, este fin de semana saqué un Twitter que me llamó mucho la atención porque ve uno, que creo que se llegó a ciertos extremos con Iván Duque, una caricaturización excesiva de la figura presidencial. Lo ve uno en redes como TikTok, uno en redes como Twitter, lo ve uno en diferentes canales donde el tratamiento de la crítica de la oposición puede tomar visos de, digamos, irrespeto, vulgaridad, qué sé yo, que no estamos llamados a eso, pero también hay una porción importante, un volumen importante que percibo de situaciones en las que hay apelación al humor, a lo cómico, que me parece que de una u otra manera es muy llamativo en relación con la figura presidencial. No es un tema personal porque, repito, esos ataques personales le hacen mucho daño a la democracia, a las personas, a las familias, sino la forma en la que ya se convierte una figura de poder político ejecutivo en una figura cómica, en una figura en la que se generan burlas y en una, o sea, repito, no estoy hablando de lo personal, ni siquiera de la oposición política. Sí, bueno, Miguel, primero, esto que estaba diciendo usted ahí, usted sabe que eso es de los aspectos que a mí más me llama la atención, es el tema del respeto, y por lo que he hecho, he intentado hacer una campaña fuerte. Estos días lo voy a molestar solamente para que hablemos de eso, para que nos vamos acercando y hagamos un poquitico de pedagogía. Yo no sé hasta dónde se puede llegar. Si yo le pido a Miguel Jaramillo que hable del irrespeto, del respeto, y Miguel Jaramillo, que es una persona que sabe del tema, invita al respeto, no sé cuánta gente le habrá de parar bolas en esta polarización precisamente, que enceguece a la gente, ensordece a la gente, envilece a la gente, permítame la expresión, pero hay que hacer el esfuercito. Bueno, Miguel, iba a hacer lo siguiente, voy a mostrar la ficha técnica. No, perdón, antes que nada, Miguel, explíqueme, cuando habla del metro cuadrado de los colombianos, es que lo he utilizado varias veces, la expresión hoy nueva para mí, no se la había escuchado antes. ¿A qué se refiere? Para que nos quede claro.
Sí, Roger, mire, hay una cosa que para mí es bien importante y tengo muchos amigos encuestadores, pero yo sé que resulto polémico con lo que digo. Yo creo que las encuestas dentro de pocos años van a ser una herramienta de museo, van a ser una herramienta prehistórica. Lo digo por lo siguiente, porque son una herramienta que solamente hoy, año 2024, mes de septiembre, 16 de septiembre, funciona es a partir de la lectura de otras herramientas, para mi gusto, alrededor. Yo las opiniones que estoy dando las doy porque conozco otras encuestas con muestreos, digamos, de una otra manera afines, y también porque tengo herramientas de escucha social digital, tengo herramientas de humor social que me permiten leer ese metro cuadrado del ciudadano. ¿Qué respondo con esto? A que hoy las elecciones se ganan científica y matemáticamente leyendo el metro cuadrado del ciudadano. Hoy las estrategias políticas no se pueden plantear en genérico, ni se pueden plantear a la jura, tirándole a la masa, sino que cuando hablamos del metro cuadrado, hablamos fundamentalmente de lo que masivamente está funcionando, no en clave del colectivo, sino en clave de las necesidades específicas que tiene cada ciudadano, partiendo de algo que es doloroso, pero que es real, y es que cada uno vela es por su propia tranquilidad y por lo que a cada uno lo afecta. Y cada vez velamos menos por lo que afecta comunitariamente a los ciudadanos. Excelente, aquí estaba apuntando eso para pincharlo ya mismo. Después lo explico. Ciudadano. Punto Miguel Jaramillo. Es que esto tiene que ser así al tiempo para que no se nos vaya escapando la idea maravillosa que en este momento nos da Miguel. Ahí acaba de mandarla ya a José para que no la ponche, hablando de la importancia de ese metro cuadrado del ciudadano, que es lo que va a leerse. Ahí está, las encuestas van a ser una herramienta prehistórica en algunos años, dice Miguel Jaramillo Luján. Hoy la estrategia política se gana leyendo el metro cuadrado de cada ciudadano, que tiene que ver con sus intereses, sus gustos y necesidades, ¿cierto? Miguel, es como eso. La ciencia de datos, Roger, la ciencia de datos, el píxel digital, la escucha social digital permiten escuchar a Roger Vélez y su metro cuadrado, permiten escuchar a Javier Arboleda y su metro cuadrado, a Oscar Mario, a cualquier persona, a Miguel Jaramillo. Y ese metro cuadrado en una suma, digamos, de la pixelación me permite entender esa realidad específica. Y no estamos lejos a que yo hoy pueda trazar estrategias casi que para cada ciudadano, para perfiles específicos de ciudadano. Hoy en una campaña política, si no hay más o menos unas 250 segmentaciones por una ciudad de 1 millón de habitantes, pues uno está perdiendo el tiempo y la plata con la publicidad y con los mensajes. Sí, señor. Bueno, y terminamos entonces con la ficha técnica, que por aquí empezó Miguel Jaramillo. Es muy importante que la gente conozca la ficha técnica, y lo primero que usted dijo fue que la persona jurídica que realizó esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría, y es muy importante que la persona jurídica que le encomendó sea el Centro Nacional de Consultoría, y es muy importante que la fuente de financiación sea el Centro Nacional de Consultoría. ¿Eso qué? Eso da un elemento de imparcialidad, ¿cierto, Miguel? Pues técnicamente el Centro Nacional de Consultoría se somete al escrutinio público y sobre todo a una posible sanción del Consejo Nacional Electoral de que si se comete algún error. Uno no puede meter las manos en la candela, pues pues yo no lo hago, sobre todo si la encuesta no la puedo auditar desde mi empresa o no la audito a nivel personal por ninguna encuesta, pero me parece que Pablo y su equipo son personas que trabajan de una manera muy seria, y no creo que públicamente en una revista como Cambio se vayan a exponer una sanción por una encuesta que no sea confiable. Es donde quiero llegar. ¿Dónde está en esa ficha técnica que Cambio entra a jugar un papel importante? Hace parte de la ley electoral. Hace parte de la ley electoral, Roger. Yo creo que, no sé si lo incorporaron en la ficha técnica, pero ellos están inscritos ante el Consejo Nacional Electoral para hacer este tipo de encuestas. Que recuerde usted que ustedes como medios de comunicación no pueden divulgar cualquier encuesta que esté por una empresa X, la empresa Z, Luján, no sé qué. Por ejemplo, Jaramillo Luján no puede hacer encuestas. Nosotros no estamos avalados ante el Consejo Nacional Electoral, y si las hacemos para trabajos internos, pero no las podemos publicar. Entonces, quien publica esto se somete a que puede haber una demanda por parte, ahí está, se encuentra escrito ante el registro de encuestadores del Consejo Nacional Electoral, ahí está. Así está, el centro se encuentra inscrito, y ahí sí se permite, por eso hay que mostrar la ficha técnica para que quede claridad.
Y último comentario, 1.300 encuestas, la pregunta de siempre, en 127 municipios, divida 1.300 en 127 y entonces realmente Miguel Jaramillo, pues uno diría, pues le preguntaron a 2 personas en la ciudad, ¿cierto? O sea, sobre la validez, que 2 personas hablen por todo el país. Pues lo que pasa es que esto hace parte de la realidad, de la dinámica probabilística y obviamente de tener una muestra representativa. A mí me parece que una muestra de esta cantidad sí es representativa y sí de una u otra manera puede reflejar y acercarse, sobre todo por el margen de error y el diseño muestral. Me parece que la forma en la que hacen el diseño muestral es confiable y por el margen de error. La proporcionalidad no me lleva a mí a una media a nivel estadístico y eso es bueno que la televidentes, los prosumidores lo puedan entender, sobre todo para darse cuenta que esto es una fotografía, que es una aproximación y repito, al ver las fichas técnicas de otras encuestas confiables yo encuentro coherencia. Hay algunas que han salido en estos días en medios que realmente me parece que, como diría Álvaro Gómez Hurtado, parece una morcilla muy bien preparada. Miguel, el tema de las encuestas creo que amerita un poco más la explicación que das ahora porque pienso que han perdido mucha credibilidad. Pero ¿cuál es la argumentación básica, política y analítica que hace sobre que van a ser una especie de, digamos, van casi que a desaparecer en los próximos años? ¿Por qué? Javier, hay un texto muy bello que yo quiero recomendarle, que es de un gran periodista, perdón, un gran estadístico, que es César Caballero. Precisamente lo estoy leyendo y quiero compartirlo acá si ustedes me lo permiten. El poder de las encuestas y su incidencia en el proceso electoral colombiano, de César Caballero, quien fue director del DANE, quien hoy dirige su propia encuestadora que es Cifras y Conceptos. No estoy dando la legitimidad a Cifras y Conceptos, ni a Guarumo, ni a ninguna encuestadora. Yo trabajo con muchos de ellos. Lo que digo es que la evolución natural de los sistemas de medición de opinión pública hoy tienen mucho peso en herramientas que tienen que ver con ciencia de datos y con inteligencias artificiales. Por eso, el contacto directo con el ciudadano hoy en la calle, con una tableta, una persona, lleva unos costos tremendos. Una encuesta como estas puede costar entre 35 y 40 millones de pesos. Cuando una escucha social con una herramienta digital que se combina con una encuesta como estas, me puede a mí afirmar o negar, sobre todo por la probabilidad de contaminación que puede tener esto por una pregunta mal formulada, por un muestreo mal realizado, porque haya gente del rival que quiera contaminar, que ha pasado en ciertas ciudades y terminan logrando hacerlo incluso a partir de que el muestreo, la ficha y todo está muy bien hecho. Entonces, yo siento que hoy la evolución, la velocidad a la que está avanzando la ciencia de datos, a la velocidad a la que están avanzando las inteligencias artificiales, nos van a brindar herramientas en un futuro no muy lejano, mucho más confiables para medir el clima de opinión pública, incluso con mayor velocidad. Miguel Jaramillo Luján, estratega político, el CEO de Jaramillo Luján Marketing y Comunicaciones. Ya sabes, pues, Miguel, que en estos días sentir el clic. Ay, Roger, otra vez a hacer mi madrugar, pero qué lías. Es por una muy buena causa. Vamos a hablar sobre, de verdad, esto de manejar este tema político de manera menos visceral, más racional, que es muy difícil. Hemos hablado de otras oportunidades, pero bueno, por lo menos con respeto, con principios y valores. Así que, Miguel Jaramillo, gracias por siempre decirnos sí a Clickracia, el poder de la información, a un clic. O con esto, Miguel, la democracia en la información. Eso está muy bien, Roger. No, usted sabe que yo soy de ese mismo equipo, me monto en el bus del respeto. Todos tenemos nuestro corazoncito, eso sí, pues indudablemente tenemos nuestras inclinaciones, pero por encima de todo, pues el respeto. Un saludo para usted, para todo el equipo y siempre un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, Miguel Jaramillo Luján. Muy amable, siempre muy amable con Clickracia y con Sinergia Informativa cuando lo necesitan, porque se trata de, recuerden, de ayudar a entender. Entonces, ¿cómo ayuda a uno a entender si no es con los expertos? Y en estos temas políticos y electorales, Miguel Jaramillo es un experto, eso no hay duda alguna.